Hermanos, lo que voy a revelaros en este momento va a transformar para siempre vuestra comprensión sobre la muerte y el alma. Durante décadas, la Iglesia ha estado enseñando medias verdades y tradiciones humanas que han oscurecido una de las doctrinas más fundamentales de la Escritura. Si os quedáis conmigo hasta el final, descubriréis un secreto bíblico que la mayoría de pastores no se atreven a enseñar desde el púlpito, porque desafía siglos de dogma religioso. Pero antes de continuar, necesito que me comentéis abajo. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué sucede realmente con vuestra alma en el momento exacto de la muerte? Decidme si esta pregunta os ha quitado el sueño alguna vez. Mirad, durante mis más de 40 años de ministerio, he tenido el privilegio de estar presente en los últimos momentos de vida de cientos de hermanos. He visto cómo algunos partían en paz absoluta, mientras otros luchaban contra un terror inexplicable. He observado rostros que se iluminaban con una gloria celestial segundos antes del último aliento, y otros que se contraían en una angustia que ninguna medicina podía aliviar. Estos momentos me llevaron a escudriñar las Escrituras con una intensidad que jamás había experimentado antes. La muerte, hermanos, no es el final que el mundo pagano nos ha hecho creer. Tampoco es el sueño eterno que algunas sectas enseñan. La muerte es una transición, un paso dimensional que nos lleva de lo temporal a lo eterno, de lo visible a lo invisible, de lo terrenal a lo celestial. Pero para entender verdaderamente qué ocurre con el alma en ese momento crucial, debemos primero comprender qué es el alma según la revelación divina. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el hombre se convirtió en alma viviente. Fijaos en esto. No dice que el hombre recibió un alma, sino que se convirtió en alma viviente. Esta distinción es fundamental para entender la naturaleza tripartita del ser humano. Somos espíritu, alma y cuerpo, tres dimensiones que funcionan en perfecta armonía mientras habitamos en este tabernáculo terrenal. El alma es el centro de nuestra personalidad, el asiento de nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Es aquello que nos hace únicos e irrepetibles ante los ojos de Dios. Cuando observo a mis nietos jugando en el jardín, veo cómo cada uno tiene una personalidad completamente distinta, un alma que se manifiesta de manera particular. Esta individualidad del alma es lo que permanece después de la muerte física. Pero aquí viene la primera revelación que quiero compartir con vosotros. El alma no es inmortal por naturaleza. Esta es una de las mentiras más grandes que se han infiltrado en la teología cristiana. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. Solo Él tiene inmortalidad, nos dice Pablo en su primera carta a Timoteo. Nosotros recibimos vida eterna como un regalo, como una gracia inmerecida a través de la fe en Jesucristo. Durante una conferencia en Ciudad de México, un teólogo muy respetado me desafió públicamente sobre este punto. Doctor Alducín me dijo, ¿cómo puede usted negar la inmortalidad natural del alma cuando es una doctrina aceptada por siglos? Mi respuesta fue sencilla pero contundente. Hermano, no importa cuántos siglos haya durado un error, sigue siendo un error. La palabra de Dios es nuestra única autoridad, no las tradiciones de los hombres. Recordad las palabras del Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si el alma fuera inmortal por naturaleza, ¿cómo podría ser destruida? La capacidad de destrucción implica que el alma, aunque trasciende la muerte física, no es eterna por sí misma. Esta comprensión nos lleva a una verdad profunda. La vida eterna es un regalo que se recibe por fe, no una característica inherente del alma humana. Los que rechazan a Cristo no viven eternamente en tormento. Eventualmente dejan de existir. Esta es la doctrina bíblica del aniquilacionismo, que muchos consideran herética sin siquiera estudiar las Escrituras
que la respaldan. Ahora bien, ¿qué sucede con el alma en el momento preciso de la muerte? Esta pregunta ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las religiones paganas han creado elaboradas mitologías sobre viajes del alma, reencarnaciones y estados intermedios, pero nosotros no necesitamos especulaciones humanas. Tenemos la revelación clara de la palabra de Dios. Permíteme contaros algo que marcó profundamente mi ministerio. Hace 20 años estaba visitando a un hermano en su lecho de muerte. Era un hombre que había servido fielmente al Señor durante décadas, pero en sus últimas horas estaba lleno de temor. Pastor, me decía, no sé qué me espera del otro lado. He escuchado tantas cosas diferentes que ya no sé qué creer. Le tomé de la mano y le leí las palabras del Señor Jesús al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Captáis la importancia de esta promesa? No le dijo cuando yo regrese o después del juicio final. Le dijo hoy. Esto nos revela que existe una continuidad inmediata de la conciencia después de la muerte para aquellos que mueren en Cristo. El alma no entra en un estado de inconsciencia o sueño, pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Pablo lo confirma en su carta a los Filipenses cuando dice: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo podría ser muchísimo mejor si fuera un estado de inconsciencia? La esperanza del apóstol era partir de este cuerpo y estar inmediatamente con Cristo. No habla de esperar siglos en algún estado intermedio, sino de una transición inmediata a la presencia gloriosa del Salvador. Esta verdad debe llenar de gozo el corazón de todo creyente. La muerte física no es una separación definitiva de Dios, sino un encuentro face a face con aquel que amamos sin haberle visto. Es el momento en que nuestras oraciones se convierten en adoración directa, cuando nuestras lágrimas se transforman en risa celestial, cuando nuestras dudas se desvanecen ante la gloria manifiesta de Cristo. Pero también debemos hablar de lo que sucede con aquellos que mueren sin Cristo. Esta es una realidad que muchos predicadores modernos prefieren ignorar, pero yo no puedo suavizar la verdad de la Escritura. Los que rechazan la salvación no van inmediatamente al cielo, obviamente, pero tampoco van inmediatamente al infierno eterno. Van a un lugar que la Biblia llama Hades, un estado de espera consciente hasta el día del juicio final. Jesús nos enseñó sobre esto en la parábola del rico y Lázaro. El rico muerto estaba consciente, podía ver, sentir y comunicarse. No estaba en el infierno final, sino en un lugar de tormento temporal hasta la resurrección y el juicio. Esta distinción es crucial para entender el plan completo de Dios para la humanidad. Durante mis años de estudio en el seminario, recuerdo vívidamente cuando mi profesor de escatología nos explicó la diferencia entre Hades e infierno. Hermanos, nos decía, Hades es la sala de espera, el infierno es la sentencia final. Hades es temporal, el infierno es eterno para aquellos que persisten en su rebelión contra Dios. Esta enseñanza transformó mi comprensión de la justicia divina. Aquí surge una pregunta que muchos me han hecho a lo largo de los años. ¿Puede el alma arrepentirse después de la muerte? Esta es una cuestión de vital importancia que debemos abordar con la claridad de la Escritura. La respuesta bíblica es categórica. Después de la muerte viene el juicio. No hay segunda oportunidad. No hay purgatorio. No hay posibilidad de cambiar nuestro destino eterno. Hebreos nos dice claramente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte marca el final de nuestro tiempo de gracia, el cierre de la ventana de oportunidad para la salvación. Por eso es tan urgente el mensaje del Evangelio. Por eso no podemos postergar la decisión más importante de nuestras vidas.
Pero permitidme profundizar en algo que revolucionará vuestra comprensión sobre la naturaleza del alma. El alma no es una sustancia etérea que flota independientemente del cuerpo. La Biblia nos enseña que el alma y el cuerpo forman una unidad inseparable en la experiencia humana completa. Por eso la resurrección es tan fundamental en el plan de Dios. Durante una conferencia en España, un filósofo ateo me desafió diciendo: doctor, si el alma existe independientemente del cerebro, ¿por qué las lesiones cerebrales afectan la personalidad? Mi respuesta le dejó sin palabras: porque el alma se expresa a través del cuerpo en esta dimensión temporal. Un piano dañado no puede expresar completamente la belleza de la música que el pianista lleva en su corazón. Pero eso no significa que el pianista no exista. El alma, en su estado intermedio después de la muerte, experimenta una existencia consciente pero incompleta. Por eso Pablo habla de estar ausentes del cuerpo, presentes al Señor, pero también anhela ser vestidos de nuestra habitación celestial. La experiencia completa del alma requiere la resurrección del cuerpo glorificado e inmortal. Esta verdad debe cambiar radicalmente nuestra perspectiva sobre la muerte. Los funerales cristianos no deberían ser solo ceremonias de duelo, sino celebraciones de promoción. Cuando un creyente muere, no decimos adiós, sino hasta luego. No es una pérdida permanente, sino una separación temporal. El alma del creyente entra inmediatamente en la presencia de Cristo mientras nosotros continuamos nuestra peregrinación terrenal. Recuerdo el funeral de mi querido mentor, el pastor Gonzalo Báez. Sus últimas palabras fueron: Armando, no llores por mí. Yo voy a ver a Jesús, pero tú tienes trabajo que terminar aquí. En ese momento comprendí que la muerte para el creyente no es una tragedia, sino una graduación. No es el fin de la historia, sino el comienzo del capítulo eterno. Ahora debo abordar una de las preguntas más frecuentes que recibo. ¿Conserva el alma su identidad personal después de la muerte? La respuesta es rotundamente sí. Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración como individuos reconocibles, conservando su identidad personal. Los discípulos los identificaron claramente, lo que implica que la muerte no borra nuestra personalidad única. Esto significa que cuando lleguemos al cielo, seguiremos siendo nosotros mismos, pero perfeccionados. Nuestras características distintivas, nuestros recuerdos preciosos, nuestros vínculos de amor con otros creyentes, todo permanecerá, pero purificado de pecado y elevado a la gloria divina. Volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. Durante el velorio de mi madre, una anciana se acercó a mí llorando: pastor, ¿volveré a ver a mi esposo que murió hace 10 años? Le contesté con la certeza de la palabra: hermana, no solo lo volverás a ver, sino que lo reconocerás perfectamente, y vuestra reunión será sin la mancha del pecado que a veces empañaba vuestro amor terrenal. Pero también debemos hablar de las implicaciones prácticas de estas verdades para nuestra vida diaria. Si verdaderamente creemos que el alma trasciende la muerte física, esto debe transformar nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestros valores. ¿Por qué acumulamos tesoros en la tierra cuando sabemos que son temporales? ¿Por qué nos aferramos a rencores que no podemos llevar con nosotros al otro lado? La realidad del alma eterna debe motivarnos a invertir en lo que perdura: las relaciones, el carácter, la obra de Dios. Cada alma que ganamos para Cristo es un tesoro que brillará por la eternidad. Cada acto de amor que realizamos en el nombre de Jesús tiene repercusiones eternas. Cada momento que pasamos en oración y estudio de la palabra está construyendo nuestro carácter para la eternidad. He notado que las personas que verdaderamente entienden estas verdades viven de manera diferente. No son ansiosas por el futuro, porque saben que su destino está seguro en Cristo. No son materialistas, porque entienden la temporalidad de las posesiones terrenales. No guardan rencores,
porque saben que la vida es demasiado corta y la eternidad demasiado larga para desperdiciar tiempo en amargura. Permitidme compartir una experiencia que marcó profundamente mi comprensión sobre el alma. Hace 15 años tuve un accidente automovilístico que casi me cuesta la vida. Durante los minutos en que estuve inconsciente, experimenté algo que cambió para siempre mi perspectiva sobre la muerte. Vi una luz que no provenía de ninguna fuente física, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento y tuve la certeza absoluta de que mi alma existía independientemente de mi cuerpo físico. Cuando desperté en el hospital, el médico me dijo que había estado clínicamente muerto durante 4 minutos, pero yo sabía que mi alma había estado viva, consciente y en presencia de algo infinitamente más grande que este mundo temporal. Esta experiencia no es la base de mi fe, pero confirmó lo que la palabra de Dios ya me había enseñado sobre la naturaleza eterna del alma. Algunos me han preguntado si estas experiencias cercanas a la muerte son confiables como revelación espiritual. Mi respuesta es siempre la misma. La Biblia es nuestra única autoridad infalible. Las experiencias pueden confirmar la verdad bíblica, pero nunca deben contradecirla o añadirle nada. Todo debe ser probado por la Escritura, porque el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas. Ahora quiero abordar una cuestión que genera mucha confusión. ¿Qué sucede con las almas de los bebés que mueren sin haber tenido oportunidad de ejercer fe consciente en Cristo? Esta pregunta ha atormentado a padres creyentes durante siglos y debemos abordarla con la compasión de Cristo y la verdad de la Escritura. La Biblia nos enseña que David, después de la muerte de su hijo recién nacido, dijo: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto implica que esperaba reunirse con su hijo en el otro lado. Además, Jesús dijo que el reino de los cielos es de los que son como niños. Estos pasajes sugieren que Dios, en su gracia soberana, tiene provisión para aquellos que mueren sin capacidad de ejercer fe consciente. Durante mi ministerio, he consolado a cientos de padres que han perdido hijos pequeños. Les aseguro que nuestro Dios, que es amor perfecto y justicia absoluta, no condena a quienes no han tenido oportunidad real de responder al Evangelio. La gracia de Dios es suficiente para cubrir estos casos, aunque no entendamos completamente los mecanismos divinos involucrados. Esta verdad debe llenar de esperanza a los padres que han sufrido la pérdida de un hijo. Sus pequeños no están perdidos para siempre, están en los brazos del Salvador, esperando la reunión gloriosa que vendrá en la resurrección. La muerte de un niño es dolorosa para los que quedamos, pero para el niño es una promoción directa a la presencia de Jesús. Pero no podemos quedarnos solo en las bendiciones de la vida después de la muerte. También debemos considerar las consecuencias eternas de nuestras decisiones presentes. El alma que rechaza a Cristo no simplemente se pierde en algún sentido abstracto, experimenta separación consciente de Dios, que es la fuente de toda vida, gozo y paz. La Biblia describe esta separación como segunda muerte, algo cualitativamente diferente de la muerte física. Es la muerte del alma, la extinción final de la existencia para aquellos que persisten en su rebelión contra Dios. No es tormento eterno consciente, como enseñan algunas tradiciones, sino aniquilación final después del juicio. Esta doctrina del aniquilacionismo no disminuye la seriedad del juicio divino, la intensifica. La pérdida total de la existencia, el fin definitivo de toda oportunidad y experiencia, es una consecuencia tan terrible que debería motivarnos a la evangelización urgente. Cada persona que muere sin Cristo pierde no solo esta vida, sino la posibilidad misma de existir por la eternidad. He predicado esta verdad en más de 50 países y siempre genero controversia. Doctor Alducín, me dicen, ¿cómo puede usted negar el infierno eterno? Mi respuesta es siempre la misma. No niego el juicio eterno.
Afirmo que la muerte eterna es precisamente eso. Muerte, no vida eterna en tormento. La diferencia es crucial para entender el carácter de Dios. Un Dios de amor infinito no puede torturar conscientemente a sus criaturas por la eternidad. Pero un Dios de justicia perfecta no puede permitir que la rebelión persista para siempre. La solución divina es la aniquilación final, el cese completo de la existencia para aquellos que rechazan la vida eterna ofrecida gratuitamente en Cristo. Esta perspectiva debe transformar nuestra evangelización. No predicamos para salvar a las personas del tormento eterno, sino para ofrecerles vida eterna frente a la alternativa de la inexistencia final. Es una diferencia sutil pero profunda que afecta cómo presentamos el Evangelio y cómo entendemos el carácter de Dios. Recordad las palabras de Jesús. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La alternativa a la vida eterna no es la existencia eterna en tormento, sino perderse completamente. Es la diferencia entre ser y no ser, entre existir y no existir. Durante una conferencia en Argentina, un pastor me preguntó: doctor, si los malvados serán finalmente aniquilados, ¿dónde está la justicia para sus víctimas? Mi respuesta fue clara. La justicia divina no requiere sufrimiento eterno, requiere castigo proporcional seguido de eliminación final del mal. Dios no necesita torturar a sus enemigos para vindicar su justicia. Basta con que dejen de existir. Esta comprensión debe llenar de gozo nuestros corazones. El mal no será eterno, el sufrimiento tendrá fin. La rebelión contra Dios será finalmente erradicada del universo. Solo permanecerá lo bueno, lo bello, lo santo. Solo permanecerán aquellos que han elegido la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Ahora quiero hablaros sobre cómo esta comprensión del alma y la muerte debe afectar nuestra preparación para la eternidad. Si sabemos que nuestras almas trascienden la muerte física, debemos invertir tiempo y energía en el desarrollo del carácter eterno. Los músculos se debilitan, la mente puede fallar, pero el alma que se alimenta de la palabra de Dios se fortalece continuamente. La preparación para la muerte no es mórbida, es la sabiduría más práctica que podemos desarrollar. Todos vamos a morir físicamente. Es una cita ineludible que cada alma humana debe enfrentar. Pero podemos elegir si esa transición será hacia la vida eterna con Cristo o hacia la separación final de Dios. Cada día que vivimos es una oportunidad para fortalecer nuestra alma. Cada momento de oración es un ejercicio espiritual que prepara nuestra alma para la eternidad. Cada acto de obediencia a la palabra de Dios es un entrenamiento para la vida celestial donde la voluntad de Dios se cumple perfectamente. Durante mis años de ministerio, he observado que las personas que han cultivado su vida espiritual enfrentan la muerte con una paz sobrenatural. Han aprendido a vivir en la dimensión del espíritu mientras habitaban en el cuerpo físico. Para ellos la muerte es simplemente quitar las limitaciones temporales que impedían la comunión plena con Dios. Por el contrario, aquellos que han vivido solo para lo temporal, que han alimentado únicamente su cuerpo y descuidado su alma, enfrentan la muerte con terror. Intuyen que van hacia lo desconocido sin preparación. Como estudiantes que van a un examen sin haber estudiado la materia. Esta realidad debe motivarnos a una vida de preparación constante. No sabemos cuándo será nuestro último día en este cuerpo. No sabemos cuándo nuestras almas serán llamadas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo único que sabemos es que ese momento llegará y debemos estar preparados. La preparación incluye tener nuestras cuentas claras con Dios y con nuestros semejantes. Incluye vivir cada día como si fuera el último, no con irresponsabilidad, sino con prioridades eternas. Incluye cultivar relaciones que trascienden la muerte física,
especialmente nuestra relación con Jesucristo, permitidme compartir una anécdota personal que ilustra este punto. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años, en una época en que mi fe era débil y mis prioridades estaban completamente desordenadas. Su muerte me golpeó como un martillo, no solo por la pérdida emocional, sino porque me di cuenta de que yo no estaba preparado para enfrentar esa realidad. Esa experiencia me llevó a buscar a Dios con desesperación. Necesitaba respuestas sobre el alma, la muerte y la eternidad. No podía vivir en la incertidumbre sobre el destino de mi padre y sobre mi propio futuro eterno. Fue el comienzo de mi jornada hacia el ministerio pastoral y la enseñanza teológica. Años después comprendí que la muerte de mi padre había sido usada por Dios para despertarme a las realidades eternas. Su partida temporal había resultado en mi salvación eterna. Esta es la manera como Dios puede usar incluso las experiencias más dolorosas para sus propósitos eternos. Ahora bien, ¿cómo debe esta comprensión del alma afectar nuestro trato con los demás? Si cada persona que encontramos tiene un alma eterna, si cada individuo enfrentará la decisión más importante de la existencia, entonces cada encuentro humano tiene dimensiones eternas. El cajero del supermercado tiene un alma eterna. La mujer que limpia nuestra oficina tiene un alma que trasciende la muerte física. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, todos tienen almas que existirán para siempre o que enfrentarán la aniquilación final según su respuesta al Evangelio. Esta perspectiva debe transformar radicalmente nuestras relaciones interpersonales. No podemos ver a las personas solo como medios para nuestros fines temporales. Cada persona es un alma eterna vestida de carne temporal, alguien por quien Cristo murió, alguien que necesita escuchar el mensaje de salvación. Durante mi ministerio en las prisiones, he aprendido a ver más allá de los crímenes hacia las almas que necesitan redención. He visto a asesinos convertirse en evangelistas, a narcotraficantes transformarse en pastores. ¿Por qué? Porque cada alma, sin importar cuán corrupta esté por el pecado, puede ser redimida por la gracia de Dios. Esta verdad debe motivarnos a la evangelización personal. No podemos quedarnos callados cuando sabemos que las personas a nuestro alrededor van camino a la destrucción eterna. No podemos ser cristianos privados que guardan el Evangelio como un secreto personal. El amor por las almas debe compelernos a compartir las buenas nuevas. Pero también debemos hablar sobre el alma del creyente que aún lucha contra el pecado. La salvación inicial es solo el comienzo de la jornada del alma hacia la perfección. Cada día enfrentamos la decisión de alimentar nuestro espíritu o nuestra carne. Cada momento elegimos entre los valores eternos y las tentaciones temporales. El alma salvada no está automáticamente perfeccionada. Lleva consigo las cicatrices del pecado, los hábitos destructivos, las tendencias egoístas que han caracterizado nuestra naturaleza caída, pero también lleva la presencia del Espíritu Santo que trabaja constantemente para conformarnos a la imagen de Cristo. Esta tensión entre la carne y el Espíritu es la realidad diaria de todo creyente genuino. Pablo la describió magistralmente cuando dijo: lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que aborrezco, eso hago. Es la guerra interna entre el alma redimida y la naturaleza pecaminosa que aún reside en nuestro cuerpo mortal. La victoria en esta guerra no viene por esfuerzo propio, sino por rendición al Espíritu Santo. Cada vez que elegimos obedecer la palabra de Dios en lugar de nuestros impulsos carnales, fortalecemos nuestra alma para la eternidad. Cada victoria espiritual aquí es entrenamiento para la vida celestial. Recuerdo a un hermano que luchaba contra el alcoholismo. Durante años batalló sin éxito, cayendo repetidamente en la tentación. Un día me dijo: pastor, creo que mi alma está condenada porque no puedo vencer este hábito. Le expliqué que la salvación no depende de nuestra perfección moral, sino de la gracia de Cristo.
Su alma estaba segura, pero necesitaba ser fortalecida a través de la palabra y la oración. Gradualmente, este hermano aprendió a alimentar su alma con la verdad bíblica en lugar de alimentar su carne con alcohol. No fue una transformación instantánea, sino un proceso de crecimiento espiritual que duró varios años. Pero eventualmente experimentó la victoria completa, no por fuerza de voluntad, sino por el poder transformador del Espíritu Santo. Esta historia ilustra algo fundamental. El alma del creyente tiene poder para vencer cualquier adicción, cualquier hábito destructivo, cualquier patrón de pecado, pero debe ser fortalecida constantemente a través de los medios de gracia que Dios ha provisto, la palabra, la oración, la comunión con otros creyentes. Ahora quiero abordar una pregunta que ha surgido con frecuencia en la era moderna. ¿Puede la ciencia explicar completamente el alma humana? Esta es una cuestión importante porque vivimos en una época donde el materialismo científico pretende reducir toda la experiencia humana a procesos químicos y eléctricos del cerebro. Los neurocientíficos han hecho descubrimientos fascinantes sobre el funcionamiento del cerebro, pero ningún experimento ha logrado localizar el alma o explicar la conciencia como un mero producto de la actividad neuronal. Pueden mapear qué áreas del cerebro se activan durante diferentes experiencias, pero no pueden explicar por qué existe la experiencia subjetiva. Durante una conferencia en una universidad secular, un profesor de neurociencia me desafió: Doctor Alducín, si el alma existe, ¿por qué no podemos detectarla con nuestros instrumentos? Mi respuesta fue simple pero profunda. Profesor, ¿puede usted pesar el amor? ¿Puede medir la esperanza con un microscopio? ¿Puede analizar químicamente la fe? Las realidades más importantes de la existencia humana trascienden las limitaciones de la observación científica. La ciencia es maravillosa para entender el funcionamiento del mundo físico, pero tiene limitaciones inherentes cuando se trata de realidades espirituales. El alma pertenece a una dimensión que trasciende lo material, aunque se manifiesta a través de lo material mientras estamos en este cuerpo. Esto no significa que debamos ser anticientíficos. Dios es el autor tanto de la revelación especial, la Biblia, como de la revelación general, la naturaleza. La verdadera ciencia nunca contradice la verdadera teología. Ambas nos revelan aspectos diferentes del carácter y la obra de Dios. Pero debemos resistir la tentación de reducir el alma humana a meros procesos cerebrales. Somos más que la suma de nuestras partes físicas. Tenemos capacidades que trascienden lo material: la moralidad, la espiritualidad, la creatividad, el amor sacrificial. Estas características apuntan hacia una dimensión no material de nuestro ser. La realidad del alma también explica por qué los seres humanos en todas las culturas y épocas han tenido intuiciones sobre la eternidad, sobre la existencia de Dios, sobre la vida después de la muerte. Estas no son simplemente construcciones sociales o mecanismos evolutivos, son ecos de la realidad espiritual grabada en el alma humana. Permitidme hablaros ahora sobre las implicaciones de estas verdades para nuestro servicio cristiano. Si entendemos que cada persona tiene un alma eterna, entonces toda forma de ministerio cristiano adquiere una dimensión de urgencia eterna. No estamos simplemente mejorando las condiciones temporales de la gente, estamos trabajando por la salvación de almas eternas. El ministerio de compasión, alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, todo esto es importante, pero debe ir acompañado del ministerio de evangelización, porque las necesidades del alma son más urgentes que las necesidades del cuerpo. El cuerpo perece, pero el alma trasciende la muerte física. Durante mis años de ministerio en barrios marginales, aprendí que no podemos separar las necesidades físicas de las espirituales. La gente que tiene hambre necesita comida, pero también necesita el pan de vida que es Jesucristo. Los enfermos necesitan medicina, pero también necesitan el médico divino que sana tanto el cuerpo como el alma.
Un ministerio integral reconoce que las personas no son solo cuerpos con necesidades físicas, sino almas eternas, temporalmente vestidas de carne. Atender solo las necesidades temporales, sin abordar las necesidades eternas, es como dar aspirinas a alguien que se está muriendo de cáncer. Puede aliviar los síntomas momentáneamente, pero no resuelve el problema fundamental. He visto organizaciones cristianas que se han desviado hacia el mero activismo social, olvidando la dimensión eterna de su misión. Por supuesto que debemos alimentar a los hambrientos, pero si no les ofrecemos también el alimento espiritual, estamos fallando en lo más importante. Estamos salvando sus cuerpos para esta vida, mientras sus almas se pierden para la eternidad. Esta comprensión debe también transformar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento humano. Cuando vemos las tragedias que azotan nuestro mundo, las guerras, las enfermedades, las injusticias, debemos recordar que todo esto es temporal. El sufrimiento del cuerpo, por terrible que sea, tiene límites temporales, pero el destino del alma es eterno. No minimizo el dolor real que experimentan las personas en este mundo caído. He llorado junto a madres que han perdido hijos, he consolado a familias destruidas por la violencia, he abrazado enfermos terminales en sus últimos momentos. El sufrimiento es real y terrible, pero también es temporal para aquellos cuyas almas están seguras en Cristo. Durante el terremoto que devastó México en 1985, pasé semanas trabajando entre los escombros, ayudando a rescatar sobrevivientes y consolar a los deudos. Fue una experiencia que marcó profundamente mi ministerio. Vi cómo en momentos de tragedia extrema, las prioridades eternas del alma se volvían súbitamente claras para muchas personas. En medio de los escombros, hombres que nunca habían orado comenzaron a clamar a Dios. Mujeres que habían vivido vidas completamente seculares empezaron a preguntarse sobre la eternidad. La proximidad de la muerte física despertó en sus almas la conciencia de realidades espirituales que habían ignorado durante años. Esta es una de las maneras como Dios usa incluso las tragedias para despertar las almas adormecidas. No es que Él cause el mal, sino que su gracia soberana puede transformar incluso las situaciones más terribles en oportunidades para la salvación eterna. Las crisis temporales pueden resultar en despertares espirituales permanentes, pero no debemos esperar tragedias para confrontar las realidades eternas del alma. Cada día que vivimos es una oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra fe, para prepararnos para el encuentro con nuestro Creador. Cada amanecer es una nueva gracia, cada atardecer es un recordatorio de que nuestros días en este cuerpo son contados. La Biblia nos exhorta a redimir el tiempo porque los días son malos. Esto significa aprovechar cada oportunidad para el crecimiento espiritual, para el servicio a Dios, para la evangelización de los perdidos. No podemos desperdiciar nuestros años en trivialidades cuando las almas eternas están en juego. Permitidme ahora abordar una pregunta práctica que muchos creyentes enfrentan. ¿Cómo podemos tener certeza de que nuestras almas están verdaderamente salvas? Esta es una cuestión de vida o muerte eterna y debemos abordarla con la máxima seriedad y claridad bíblica. La certeza de la salvación no se basa en sentimientos fluctuantes o experiencias emocionales, sino en la promesa inquebrantable de la palabra de Dios. Juan escribió su primera epístola precisamente para que sepamos que tenemos vida eterna. La certeza es posible y es el derecho de todo verdadero creyente. Las evidencias de la salvación genuina incluyen el amor por los hermanos, la obediencia a los mandamientos de Cristo y la victoria progresiva sobre el pecado. No perfecta, porque la perfección vendrá solo en la glorificación, pero sí una transformación real y visible en el carácter y la conducta. Durante mis años de consejería pastoral, he encontrado muchos creyentes sinceros que dudan de su salvación porque aún luchan contra el pecado.
les explico que la lucha misma es evidencia de vida espiritual. Los espiritualmente muertos no luchan contra el pecado, lo disfrutan sin remordimiento. La convicción de pecado es obra del Espíritu Santo en el alma regenerada. También he encontrado personas que tienen una falsa seguridad basada en una decisión pasada sin evidencia presente de transformación. Creen que porque oraron una oración o caminaron por un pasillo en una iglesia, están automáticamente salvas sin importar cómo vivan ahora. Esta es una seguridad falsa y peligrosa. La verdadera salvación produce cambio real, no perfección instantánea, pero sí una nueva dirección de vida. El alma salvada tiene nuevos deseos, nuevas prioridades, nueva perspectiva sobre la vida. Puede caer en pecado, pero no puede vivir cómodamente en pecado continuo. Esta transformación es obra sobrenatural del Espíritu Santo, no resultado del esfuerzo humano. Por eso podemos tener confianza. Si vemos evidencias de vida espiritual en nuestras almas, podemos estar seguros de que Dios ha comenzado la obra de salvación y la completará hasta el día de Jesucristo. Ahora quiero hablaros sobre la importancia de preparar nuestras almas para la muerte mientras aún tenemos tiempo. Esta preparación no es mórbida o deprimente, es la sabiduría más práctica que podemos desarrollar. Todos vamos a morir físicamente, es una estadística del 100%. La preparación incluye, primero, asegurar nuestra salvación a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de preparar el alma para la eternidad. Todas las religiones humanas, todas las filosofías, todos los esfuerzos morales son insuficientes. Solo Cristo puede reconciliar el alma con Dios y garantizar vida eterna. Segundo, debemos vivir cada día en la luz de la eternidad. Esto significa tomar decisiones basadas en valores eternos, no en conveniencias temporales. Significa invertir en lo que perdura, el carácter, las relaciones, la obra de Dios. Significa rechazar las tentaciones que pueden dañar nuestra alma por placeres momentáneos. Tercero, debemos cultivar una vida de oración y estudio bíblico que fortalezca nuestra alma para enfrentar los desafíos de la vida y las tentaciones del enemigo. El alma que se alimenta regularmente de la palabra de Dios desarrolla discernimiento espiritual y resistencia moral. Durante una conferencia en Colombia conocí a un anciano pastor que había servido fielmente durante 60 años. Le pregunté cuál era su secreto para mantener la fe a través de tantas décadas de ministerio. Su respuesta fue simple pero profunda. Hermano Armando, cada día he vivido como si fuera el último, pero he planificado como si fuera a vivir 100 años más. Esta perspectiva equilibrada es crucial para la salud del alma. Vivir con urgencia eterna, pero también con responsabilidad temporal. Estar preparados para partir en cualquier momento, pero también comprometidos con nuestras responsabilidades presentes mientras Dios nos mantenga en este mundo. La preparación del alma también incluye resolver conflictos pendientes, perdonar ofensas pasadas y reconciliarnos con aquellos a quienes hemos herido. No podemos llevar rencores o culpas al otro lado. El alma debe estar limpia ante Dios y en paz con los hombres. He visto personas en sus lechos de muerte que no podían partir en paz porque tenían asuntos sin resolver, padres que no habían perdonado a hijos rebeldes, esposos que cargaban culpas de infidelidades pasadas, amigos que habían roto relaciones por orgullo. Estos conflictos no resueltos atormentaban sus almas en los momentos finales. Por eso es crucial mantener nuestras cuentas claras día a día, no acumular amargura, no postergar el perdón, no guardar secretos que destruyen la paz del alma. Vivir con transparencia ante Dios y con integridad ante los hombres es la mejor preparación para enfrentar la muerte. Quiero también abordar el tema de cómo esta comprensión del alma debe afectar nuestra actitud hacia el envejecimiento y la enfermedad.
En una cultura obsesionada con la juventud y la salud física, los creyentes deben tener una perspectiva radicalmente diferente sobre estos procesos naturales. El envejecimiento del cuerpo no es una tragedia para el alma redimida, es una preparación para la glorificación. Cada arruga es un recordatorio de que nuestro verdadero hogar no está en este mundo. Cada dolor físico nos recuerda que anhelamos un cuerpo glorificado que no conocerá enfermedad ni debilidad. La enfermedad puede ser una de las herramientas más efectivas de Dios para desarrollar el carácter del alma. He visto personas crecer espiritualmente más durante meses de enfermedad que durante décadas de salud perfecta. El sufrimiento físico puede profundizar la fe, desarrollar la paciencia y fortalecer la esperanza en la resurrección. Esto no significa que debemos buscar la enfermedad o descuidar nuestra salud física. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo apropiadamente. Pero cuando la enfermedad viene, debemos verla como una oportunidad para el crecimiento espiritual, no como una maldición sin propósito. Durante mi propia batalla contra el cáncer hace 10 años, experimenté esta verdad de manera personal. Los meses de quimioterapia fueron físicamente brutales, pero espiritualmente transformadores. Mi alma se fortaleció mientras mi cuerpo se debilitaba. Mi fe se profundizó mientras mi energía física se agotaba. En esos momentos de debilidad corporal extrema, experimenté la presencia de Dios de una manera más intensa que nunca antes. Era como si la fragilidad del cuerpo hubiera eliminado las distracciones que normalmente impedían la comunión profunda del alma con su Creador. Esta experiencia me enseñó que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso las más difíciles, para el bien de nuestras almas. La enfermedad que parecía ser un obstáculo se convirtió en una herramienta divina para mi crecimiento espiritual. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformó para bien. Ahora quiero hablaros sobre una verdad que puede resultar controversial, pero que es bíblicamente innegable. No todas las almas tienen el mismo destino eterno. Esta realidad debe motivarnos a la evangelización urgente y apasionada, porque las consecuencias son literalmente eternas. Algunas personas se sienten incómodas con la doctrina de la elección divina, prefiriendo creer que todos serán salvos eventualmente o que las diferencias religiosas no importan. Pero la Biblia es clara. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción y un camino angosto que lleva a la vida eterna. La mayoría toma el camino ancho. Esta no es una verdad que debamos proclamar con dureza o superioridad, sino con lágrimas y compasión. El mismo corazón que se regocija por los salvos debe quebrarse por los perdidos. El mismo Dios que desea que todos sean salvos también respeta la libertad humana de rechazar su gracia. La realidad del juicio eterno no contradice el amor de Dios, lo confirma. Un Dios que no juzgara el mal sería un Dios moralmente indiferente, no amoroso. La justicia divina requiere que el pecado sea castigado. La gracia divina provee un sustituto en la persona de Jesucristo para aquellos que aceptan su sacrificio. Durante una conferencia en Perú, una mujer me preguntó con lágrimas: Pastor, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Mi respuesta fue cuidadosa pero firme. Hermana, Dios no envía a nadie al infierno. Las personas eligen ir allí rechazando la salvación que Él ofrece gratuitamente. Dios hace todo lo posible para salvar. Incluso murió en la cruz para hacer posible nuestra redención. El infierno no es venganza divina, es justicia divina. No es sadismo celestial, es el respeto de Dios por la libertad humana llevado a su conclusión lógica. Aquellos que persisten en rechazar a Dios finalmente reciben lo que han elegido: separación eterna de Él. Pero recordad que según la Escritura, esta separación culmina en aniquilación, no en tormento eterno. Los malvados serán destruidos completamente
cesando de existir, solo los justos tendrán vida eterna. Esta es la doctrina bíblica de la inmortalidad condicional que muchos han abandonado por tradiciones humanas. Esta verdad debe urgir nuestros esfuerzos evangelísticos. Cada día que pasa sin que compartamos el Evangelio con los perdidos es un día menos que tienen para responder a la gracia de Dios. No sabemos cuándo será demasiado tarde para cada persona individual. La evangelización no es solo responsabilidad de los pastores y misioneros, es el llamado de todo creyente. Cada alma salvada tiene la responsabilidad de compartir el mensaje que salvó su propia alma. No podemos guardar silencio cuando conocemos el único camino de salvación. Permitidme contaros sobre un encuentro que cambió mi perspectiva sobre la evangelización personal. Hace 20 años, en un vuelo a Europa, me senté junto a un empresario exitoso que parecía tenerlo todo: riqueza, poder, prestigio. Durante la conversación, descubrí que su alma estaba vacía y desesperada. Al principio dudé si debía hablarle sobre el Evangelio. Era obviamente una persona educada y sofisticada. No se ofendería si le hablaba de Jesucristo, pero el Espíritu Santo me impulsó a compartir, y para mi sorpresa, este hombre estaba hambriento de verdad espiritual. Durante ese vuelo de 8 horas, tuve el privilegio de guiarlo a los pies de Cristo. Años después, se convirtió en un evangelista laico poderoso que ha llevado cientos de almas al reino. Todo porque alguien se atrevió a hablarle a su alma sobre las realidades eternas. Esta experiencia me enseñó que nunca sabemos cuándo alguien está preparado para recibir el evangelio. Nuestro trabajo no es juzgar quién está listo. Nuestro trabajo es ser fieles en compartir el mensaje y permitir que el Espíritu Santo haga la obra de convicción en las almas. Cada persona que encontramos es una oportunidad potencial para la evangelización. Cada conversación casual puede convertirse en una conversación eterna. Cada relación humana tiene dimensiones que trascienden lo temporal si tenemos ojos para verlas y valor para actuar. Pero la evangelización efectiva requiere que nuestras propias almas estén en comunión íntima con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos guiar a otros hacia una relación con Cristo que nosotros mismos no estamos cultivando activamente. Por eso la vida devocional personal es tan crucial para todo creyente. No es solo para nuestro crecimiento espiritual individual, es preparación para el ministerio hacia otros. El alma que se alimenta regularmente de la palabra y la oración desarrolla sensibilidad espiritual para discernir las oportunidades de testimonio. Durante mis años de ministerio, he observado que los creyentes más efectivos en la evangelización son aquellos que tienen vidas devocionales más profundas. No porque sean más talentosos o preparados académicamente, sino porque sus almas están sintonizadas con la frecuencia del Espíritu Santo. La oración intercesora es particularmente importante para la evangelización. Antes de hablar a las personas sobre Dios, debemos hablar a Dios sobre las personas. La intercesión ablanda los corazones, prepara el terreno del alma y nos da sabiduría para saber cómo abordar cada situación específica. Ahora quiero abordar un aspecto de la vida del alma que es frecuentemente descuidado: la importancia de la comunión con otros creyentes para el crecimiento espiritual. El alma cristiana no fue diseñada para vivir en aislamiento. Necesita la nutrición que viene de la fellowship genuina con otros seguidores de Cristo. La iglesia local no es simplemente una organización religiosa, es una comunidad de almas redimidas que se fortalecen mutuamente en la fe. Cuando nos congregamos para adorar, estudiar la palabra y compartir nuestras vidas, nuestras almas se nutren de maneras que no pueden ser replicadas en la devoción solitaria. He conocido muchos creyentes que intentan mantener su fe sin participar activamente en una iglesia local. Inevitablemente sus almas se debilitan espiritualmente, se vuelven vulnerables a las dudas,
las tentaciones y las filosofías mundanas porque han perdido el fortalecimiento que viene de la comunidad cristiana. La vida cristiana es tanto individual como corporativa. Necesitamos tiempo personal con Dios, pero también necesitamos tiempo corporativo con el pueblo de Dios. El alma crece mejor en el contexto de relaciones saludables con otros creyentes que pueden animarnos, corregirnos y desafiarnos en nuestra jornada espiritual. Durante mi ministerio pastoral, he visto cómo la comunión cristiana genuina puede transformar vidas de maneras milagrosas. Personas tímidas que descubren dones de liderazgo, individuos heridos que encuentran sanidad a través del amor fraternal, creyentes débiles que se fortalecen mediante el ejemplo de hermanos maduros. Esta comunión debe ir más allá de reuniones religiosas superficiales. Debe incluir relaciones profundas, donde podamos ser vulnerables sobre nuestras luchas, donde podamos recibir consejo bíblico en tiempos de dificultad, donde podamos celebrar juntos las victorias que Dios nos concede. El alma que se aísla de la comunidad cristiana se vuelve susceptible al orgullo espiritual, al error doctrinal y al enfriamiento gradual de la pasión por Dios. Necesitamos la corrección amorosa de hermanos maduros, el ánimo de compañeros de fe y la responsabilidad mutua que viene de relaciones cristianas auténticas. Esto no significa que debemos ser dependientes de otros para nuestra estabilidad emocional o espiritual. Nuestra dependencia principal debe ser de Dios, pero Él ha ordenado que crezcamos en el contexto de la comunidad cristiana, no en aislamiento religioso. La participación activa en una iglesia local sana debe ser una prioridad para todo creyente serio. No solo asistir a servicios como espectador, sino involucrarse en el ministerio, contribuir con dones y talentos y desarrollar relaciones significativas con otros miembros del cuerpo de Cristo. Quiero ahora hablaros sobre cómo la comprensión correcta del alma debe afectar nuestra perspectiva sobre las riquezas y las posesiones materiales. Jesús enseñó más sobre el dinero que sobre cualquier otro tema excepto el reino de Dios, porque entendía cómo las posesiones materiales pueden afectar la salud del alma. El alma humana tiene una tendencia natural hacia la idolatría y las riquezas pueden convertirse fácilmente en ídolos que compiten con Dios por nuestra lealtad. No es que el dinero sea inherentemente malo, sino que puede convertirse en una trampa que enreda el alma en preocupaciones y deseos que la alejan de Dios. Pablo advirtió que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. He visto esta verdad confirmada una y otra vez durante mi ministerio. Personas que comenzaron bien espiritualmente, pero que se corrompieron cuando las riquezas se convirtieron en su prioridad principal. El problema no es tener dinero. El problema es que el dinero nos tenga a nosotros. Hay creyentes ricos que usan sus recursos para la gloria de Dios y el avance del reino. Y hay personas pobres que son codiciosas y materialistas en su corazón. La cuestión no es la cantidad de posesiones, sino la actitud del alma hacia las posesiones. Durante una conferencia en Miami, conocí a un millonario que había perdido su fortuna en una crisis económica. Me dijo: pastor, pensé que perdería la fe cuando perdí el dinero, pero descubrí algo sorprendente. Mi alma nunca había estado más en paz. Las riquezas eran una carga que no me daba cuenta que estaba llevando. Esta experiencia ilustra una verdad profunda. Las posesiones materiales pueden ser una distracción del alma, incluso cuando no se convierten en ídolos abiertos. Requieren tiempo, energía y atención que podrían estar dedicados a prioridades eternas. Pueden crear ansiedades y preocupaciones que roban la paz del alma. Por eso Jesús enseñó que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. No imposible, pero difícil, porque las riquezas tienden a crear una falsa sensación de seguridad que puede sustituir la dependencia de Dios. El alma rica puede engañarse pensando que no necesita a Dios,
porque puede comprar soluciones para sus problemas. La perspectiva cristiana sobre las posesiones debe ser radicalmente diferente de la perspectiva mundana. Debemos vernos como administradores, no como propietarios. Todo lo que tenemos es un préstamo de Dios que debemos usar para su gloria y el bien de otros, especialmente para la extensión del reino. Esta perspectiva libera el alma de la ansiedad y la codicia que caracterizan a aquellos que ven las posesiones como su seguridad. También nos motiva a la generosidad, porque entendemos que dar es simplemente transferir recursos de una cuenta terrenal temporal a una cuenta celestial eterna. La generosidad es una de las disciplinas espirituales más importantes para la salud del alma. Cuando damos sacrificialmente, rompemos el poder del materialismo sobre nuestros corazones. Cuando contribuimos al reino de Dios, almacenamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. He observado que los creyentes más gozosos y con mayor paz son frecuentemente aquellos que han aprendido a dar generosamente, no porque tengan más dinero, sino porque han roto las cadenas del materialismo que esclavizan tantas almas. Han descubierto la bendición de ser canales de la gracia de Dios hacia otros. Esto no significa que debemos vivir en pobreza voluntaria o descuidar nuestras responsabilidades familiares. Significa que debemos mantener nuestras posesiones en perspectiva apropiada, usándolas como herramientas para servir a Dios en lugar de permitir que se conviertan en nuestros maestros. Ahora quiero abordar una pregunta que surge frecuentemente. ¿Cómo puede el alma encontrar propósito y significado en un mundo que parece cada vez más caótico y sin dirección? Esta es una pregunta existencial que atormenta a millones de personas, incluyendo a muchos creyentes que luchan con sentimientos de insignificancia. La respuesta se encuentra en entender que cada alma tiene un propósito único en el plan eterno de Dios. No somos accidentes cósmicos o productos casuales de procesos evolutivos sin dirección. Somos creaciones intencionales de un Dios que tiene planes específicos para cada vida individual. Este propósito trasciende las circunstancias temporales. No importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer nuestra vida desde una perspectiva humana. En los planes de Dios, cada alma redimida tiene un papel importante que cumplir en su reino eterno. Pablo expresó esta verdad cuando dijo que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada creyente tiene asignaciones divinas específicas que solo él o ella puede cumplir. Nuestro trabajo es descubrir y cumplir esos propósitos únicos. Durante mis años de consejería, he ayudado a cientos de personas a descubrir su propósito divino. Frecuentemente descubren que sus experiencias más dolorosas, sus trasfondos únicos, sus combinaciones específicas de dones y talentos, todo ha sido preparado por Dios para ministerios específicos. Una mujer que había sufrido abuso infantil se convirtió en una consejera poderosa para otras víctimas. Un hombre que había luchado contra adicciones se transformó en un evangelista efectivo en programas de rehabilitación. Sus heridas se convirtieron en herramientas para el ministerio cuando entregaron sus vidas completamente a Dios. Esta verdad debe revolucionar cómo vemos nuestras vidas. Nada es desperdiciado en los planes de Dios. Cada experiencia, cada relación, cada circunstancia puede ser usada por Él para cumplir su propósito eterno. Incluso nuestros fracasos y errores pueden convertirse en testimonios de su gracia transformadora. El alma que comprende su propósito divino encuentra significado incluso en las circunstancias más difíciles. Los problemas se convierten en oportunidades para crecer. Las dificultades se transforman en plataformas para demostrar la fidelidad de Dios. Los sufrimientos se ven como preparación para ministerios futuros. Esta perspectiva no minimiza el dolor real de las circunstancias difíciles, pero les da un contexto eterno que puede sostener el alma durante las tormentas de la vida. Sabemos que nada es sin propósito cuando Dios está en control.
y que Él puede usar todas las cosas para bien de aquellos que le aman. El descubrimiento del propósito divino requiere tiempo en oración y estudio bíblico, consejo de hermanos maduros y experimentación práctica en diferentes áreas de servicio. No viene como una revelación instantánea, sino como un proceso gradual de crecimiento y descubrimiento. Pero una vez que el alma encuentra su propósito divino, experimenta una satisfacción que trasciende las circunstancias temporales. Hay gozo en saber que nuestra vida tiene significado eterno, que estamos contribuyendo al plan maestro de Dios para la historia humana. Hermanos, quiero cerrar estas enseñanzas con una exhortación práctica que puede transformar vuestras vidas si la aplicáis fielmente. Hemos explorado la naturaleza del alma, el misterio de la muerte y las realidades de la eternidad. Pero todo este conocimiento teológico debe traducirse en decisiones prácticas que afecten cómo vivís cada día. Primero, si hay alguna duda sobre la salvación de vuestra alma, resolved esa cuestión hoy mismo. No posterguis la decisión más importante de vuestra existencia. La muerte puede llegar sin aviso y después será demasiado tarde. Arrepentíos de vuestros pecados y confiad en Jesucristo como vuestro Salvador personal. Segundo, si ya sois creyentes, comprometeos a vivir cada día en la luz de la eternidad. Que vuestras decisiones diarias reflejen vuestra comprensión de que sois almas eternas temporalmente vestidas de carne. Invertid en lo que perdura, vuestro carácter, vuestras relaciones, vuestra relación con Dios. Tercero, desarrollad una disciplina diaria de oración y estudio bíblico que fortalezca vuestra alma para los desafíos de la vida. No permitáis que las presiones temporales os distraigan de las prioridades eternas. Alimentad vuestra alma con la palabra de Dios, tanto como alimentáis vuestro cuerpo con comida física. Cuarto, comprometeos activamente con una iglesia local donde podáis crecer espiritualmente y servir a otros. Vuestras almas necesitan la nutrición que viene de la comunión cristiana genuina. No intentéis vivir la vida cristiana en aislamiento. Quinto, vivid con generosidad, usando vuestros recursos para la gloria de Dios y el bien de otros. Romped las cadenas del materialismo que pueden esclavizar vuestra alma. Recordad que sois administradores, no propietarios de lo que tenéis. Sexto, compartid el Evangelio con aquellos que Dios pone en vuestro camino. Cada persona que conocéis tiene un alma eterna que necesita escuchar sobre Jesucristo. No guardéis silencio cuando conocéis el único camino de salvación. Finalmente, vivid cada día como si pudiera ser el último, pero planificad como si fuerais a vivir muchos años más. Mantened vuestras cuentas claras con Dios y con los hombres. Perdonad las ofensas, resolved los conflictos y vivid en paz con todos en cuanto dependa de vosotros. El alma es la parte más preciosa de vuestro ser. Es lo que os hace únicos ante Dios, lo que trasciende la muerte física, lo que existirá para siempre en la presencia de Cristo si habéis confiado en Él para salvación. Cuidadla bien, porque las decisiones que tomáis en esta vida temporal tienen consecuencias en la eternidad. Mi desafío para vosotros esta semana es simple pero transformador. Elegid una persona específica en vuestra vida que necesita escuchar el Evangelio y comprometeos a orar por esa persona diariamente. Pedid a Dios que abra su corazón y que os dé sabiduría y oportunidad para compartir el mensaje de salvación. También os desafío a leer el Evangelio de Juan durante los próximos 2 semanas, meditando especialmente en lo que enseña sobre la vida eterna. Permitid que la palabra de Dios profundice vuestra comprensión de las realidades eternas que hemos explorado juntos. Finalmente, os animo a compartir estos conceptos con vuestra familia y amigos. Las verdades sobre el alma y la muerte no deben quedar encerradas en nuestros corazones, sino ser proclamadas a todos aquellos que necesitan esperanza
en medio de un mundo que camina hacia la destrucción. Recordad siempre que Cristo viene pronto. Los eventos mundiales que observamos diariamente nos confirman que estamos en los últimos tiempos. Las señales proféticas se cumplen ante nuestros ojos y el tiempo de gracia se acorta cada día que pasa. Por eso la urgencia de estas verdades no puede ser subestimada. Cada alma que encontramos puede ser nuestra última oportunidad de compartir el Evangelio con esa persona específica. Como nos enseña la Escritura en 1 de Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nuestras almas deben estar preparadas, despiertas y vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando nuestro Señor regresará o cuando seremos llamados a su presencia. La muerte no respeta edad, posición social o planes humanos, pero para el alma preparada, la muerte es simplemente la puerta de entrada a la vida verdadera. Que estas enseñanzas no queden solo como conocimiento intelectual en vuestras mentes, sino que se conviertan en fuego ardiente en vuestros corazones, que os impulse a vivir con pasión eterna. Que cada día que Dios os conceda sea una oportunidad para glorificarle, para servir a otros y para preparar vuestras almas para la eternidad que nos espera en su presencia gloriosa. Dios os bendiga ricamente mientras aplicáis estas verdades a vuestras vidas. No olvidéis comentar abajo cómo estas enseñanzas han impactado vuestra comprensión sobre el alma y la muerte. Y compartid este mensaje con aquellos familiares y amigos que necesitan escuchar estas verdades eternas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.